la Iglesia de Cristo. Así que si usted recién ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, le invito para que se quede con nosotros y pueda ser instruido a través de este bonito programa. Y si usted ya es parte de la Iglesia del Señor desde hace mucho tiempo, pues no hay problema. Usted también puede quedarse con nosotros para juntos poder, amados hermanos, recibir la bendición de esta mañana. Voy a dejar con cada uno de ustedes la intro a esta programación y después de eso venimos con el programa Formando Discípulos. Bienvenidos, les saluda su hermano y amigo Alduví Hernández. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el león de la tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Bueno, hoy teníamos la introducción oficial a este programa y vamos en ese momento a orar para pedirle a nuestro Dios que sea Él bendiciendo y tomando control de este tiempo y que todo lo que pueda hablar sea de provecho para cada uno de nosotros. Le invito para que me ayude en esta oración y que le pidamos al Señor que sea Él bendiciéndonos en gran manera. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta bendecida mañana por la oportunidad especial que tú nos concedes de poder estar en esta transmisión completamente en vivo para poder llevar, Dios mío, la enseñanza de tu bendita palabra. Mira el tema que nos ocupa este día, Señor, y permite que tu Espíritu Santo sea ayudándonos a poder compartir esta enseñanza, esta clase de esta mañana, y que seas tú, Dios mío, abriendo y preparando el corazón de cada uno de nosotros para estar atentos a tu bendita y gloriosa palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Qué bueno, amados hermanos, Dios bendiga a todos los que se están ya conectando a esta bendición. Saludos, hermana Sandra Montes de Oca. Muchas bendiciones, misionera. A todos los que ya han visto regularmente este programa, saben que hemos llevado una serie de temas durante este mes de noviembre. Hemos tratado de la salvación, hemos tratado también, amados hermanos, de las Sagradas Escrituras, y el pasado estuvimos hablando de la oración y el ayuno. Estos temas usted los puede encontrar en el canal de YouTube de El León de la Tribu de Judá ha Vencido. Búsquelo como León de Judá TVS y ahí va a encontrar estos 3 temas que hemos visto anteriormente. Y el mes de diciembre vamos a continuar con otros temas importantes porque tenemos muchos temas doctrinales que sin duda van a ser de edificación para cada uno de los que están en esta jornada de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios en este discipulado cristiano. Y esté pendiente de las redes sociales de TV El León de la Tribu de Judá ha Vencido, porque allí estaremos presentando los temas que vamos a estar tratando en el mes de diciembre, y si Dios nos da vida también en enero tenemos una jornada muy bonita ahí de temas que ya estamos preparando con la ayuda del Señor y por la misericordia del Señor. Así que bienvenidos todos, vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, vamos a estar leyendo para la gloria de nuestro Dios. Si usted tiene su Biblia, téngala ahí lista para que podamos leer, porque en este programa es necesario leer mucho las Escrituras. Y si usted tiene papel y lápiz, anote también los datos que le parecen relevantes e importantes. Y si también usted desea este material en PDF, puede solicitarlo al WhatsApp 7497-3187. El WhatsApp que está en pantalla es el WhatsApp de TV El León de la Tribu de Judá ha Vencido. Usted diga, quiero el último tema en PDF.
la iglesia de Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el verso número 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Bendito sea el nombre del Señor. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor añada bendición a su bendita palabra en esta bendecida hora que Él nos concede. Bien, amados hermanos, queremos comenzar diciendo que la palabra iglesia proviene del término griego que en griego se pronuncia eclesia, que básicamente significa asamblea o una convocatoria o una reunión. Es un término, amados hermanos, que de alguna manera ya existía y continúa existiendo en diferentes contextos. Por eso fue que cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y tiene esta plática con sus discípulos, Él no dice yo voy a fundar la iglesia, sino que utiliza este término y Él dice yo voy a edificar mi iglesia, porque era un término, amados hermanos, que hasta el día de hoy se puede utilizar para nombrar diferentes asambleas, porque eso es lo que prácticamente significa la palabra iglesia o eclesia en el griego, que significa asamblea, convocatoria o reunión. Por lo tanto, a veces nosotros nos disgustamos cuando escuchamos a algunas personas que dicen nosotros somos la iglesia, nosotros somos iglesia, y tal vez difieren con respecto a lo que nosotros como cristianos creemos, pero lo que nosotros debemos de identificar y madurar es que no existe una sola iglesia como tal, hablándolo en el término general. Es una palabra, amados hermanos, que no es nueva, que no la vino a inventar nuestro Señor Jesucristo. Es por eso de que Él no dijo edificaré la iglesia, sino que dijo edificaré mi iglesia. Bendito sea el nombre del Señor, como el término casa. Cuando usted va a construir, usted no dice voy a construir la casa, sino que dice voy a construir mi casa. Porque casas hay muchas. Asambleas, reuniones, congregaciones, convocatorias hay muchas. Pero Él dice yo voy a crear, a fundamentar, a levantar, a edificar mi iglesia. Por eso es que hoy nos ocupa el tema la iglesia de Cristo. Dejando, amados hermanos, por un lado o aparte todas las demás iglesias que se puedan mencionar o todas las demás asambleas o congregaciones que se puedan mencionar. Vamos a hablar de la iglesia de Cristo. En primer lugar, amados hermanos, es importante que nosotros hablemos sobre el origen de la iglesia de Cristo. El origen de la iglesia de Cristo. Debemos entender de que este origen es completamente divino y no humano. En el sentido, amados hermanos, que esto nace en el corazón de Dios y es efectuado por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio, amados hermanos, de la dispensación de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, cuando
platica con sus discípulos, comienza a interrogarlos y a decirles que han escuchado que dicen las personas que soy yo. Él le dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, por la forma en que tú hablas, por la forma en que tú te comportas, por la forma en que tú reprendes, por la forma en que tus palabras causan algo en el corazón y en la vida del ser humano. Ahora, Él les pregunta puntualmente, ¿y ustedes que son mis discípulos, ustedes que son mis seguidores, quién dicen ustedes que yo soy o quién creen ustedes que yo soy? He ahí, amados hermanos, cuando el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y escuchemos bien estas palabras tan importantes que Jesús les menciona y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no ha nacido de ti. Esto no lo has dicho de tu propia carne, no proviene de carne ni de sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por eso, amados hermanos, debemos entender de que la iglesia no es de origen humano, sino que es de origen completamente divino. Amados hermanos, el propósito de Dios era este. El propósito de Dios era crear, levantar una iglesia propia, una asamblea que le perteneciera, una convocatoria de gente rota, de gente pecadora, de gente imperfecta, para traerle su gracia, para traerle su amor, para traerle su misericordia y cambiar completamente la esfera espiritual y esfera de condenación que el hombre estaba, amados hermanos, viviendo. Debemos entender que nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir esta misión tan importante de poder fundamentar su iglesia. Debemos entender también, amados hermanos, de que Jesús es el fundador y el fundamento principal de la iglesia de Cristo. Muchas veces se malinterpreta el pasaje que hemos leído, deduciendo de que el apóstol Pedro es, amados hermanos, la base fundamental de la iglesia y que sobre él está desarrollada y construida la iglesia. Sin embargo, cuando Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto lo está diciendo, amados hermanos, en virtud de la importante declaración que el apóstol Pedro mencionó. ¿En cuál fue la declaración? En la declaración de decirle, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él le dice, bajo la virtud de esa declaración, le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ellas. Recordemos, amados hermanos, que la declaración que el apóstol Pedro da, amados hermanos, es una convicción de fe. Entonces, esa declaración es la base de la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es, amados hermanos, la base sólida de la iglesia? Creer que Jesucristo es el Señor. Esa es la base. Ese es el fundamento. De ahí, después de ese fundamento, viene todo lo demás. ¿Qué es lo principal que la iglesia predica? ¿Qué es lo principal que la iglesia anuncia con relación al evangelio? Que Jesucristo es el Señor y que el hombre debe de acercarse a Él, arrepentirse de sus pecados y recibirlo como su único y suficiente Salvador, poniendo la base que un día pronunciaron los labios del apóstol Pedro, inspirado no por carne ni sangre, sino revelado por el Dios Padre mismo.
Entonces, amados hermanos, si nosotros parafraseamos este pasaje, lo que le estaba diciendo, amados hermanos, Pedro, te llamas piedra pequeña, pero de tu boca ha salido una verdad como un peñasco que será la base de la iglesia. Ahora recordemos, amados hermanos, de que el apóstol Pedro jugó un papel fundamental en el desarrollo de la iglesia, al igual que los demás apóstoles. Y eso nosotros no, amados hermanos, lo vamos a ocultar por el hecho de que algunos tuerzan las escrituras para su propia perdición y creer de que el apóstol Pedro es la base fundamental de la iglesia y que sobre él está construida la iglesia. Los méritos, amados hermanos, del apóstol Pedro son méritos grandes. ¿Por qué razón? Porque él predicó, amados hermanos, a los judíos. Él, amados hermanos, también llevó el evangelio a los gentiles. Fue, amados hermanos, de las piezas fundamentales porque Dios lo dotó de poder. Al igual que Juan, que era compañero del apóstol Pedro y posteriormente el apóstol Pablo. Pero, ¿qué dicen las escrituras con respecto a Jesús como fundador y fundamento principal? Porque de las escrituras, amados hermanos, es que nosotros debemos apoyarnos para poder encontrar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nos dice la palabra del Señor, amados hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuche bien, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Qué más encontramos en la palabra de Dios en evidencia a que Jesús, amados hermanos, es el fundador y fundamento principal de la iglesia? Efesios capítulo número 2, versículo 20, un pasaje muy conocido, nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué mencionan los apóstoles y los profetas? Porque desde los profetas allá en el Antiguo Testamento, amados hermanos, venimos viendo representaciones significativas de lo que iba a ser Cristo. Jesucristo estaba profetizado desde así, amados hermanos, por lo menos si hablamos de Isaías, 720 años antes de que Jesucristo naciera, él profetizó y dijo: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías profetiza de que una virgen iba a concebir, amados hermanos, a un niño, y esta profecía se viene a cumplir posteriormente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después de que Él nace, crece, se desarrolla en su ministerio, llama a sus 12 apóstoles. Es por eso, amados hermanos, que los apóstoles continúan predicando, ya no profetizando, sino confirmando a Jesucristo como el fundamento y como el Señor y único Salvador que la humanidad tiene para poder acercarse a Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice: fundamentaos en el fundamento de los apóstoles y los profetas que antes anunciaron y los apóstoles que después confirmaron. Y dice: siendo la principal, escuche bien, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Y por qué dice principal? ¿Hay otras? Por supuesto que sí. Nosotros mismos somos piedras. Nosotros mismos somos piedras de esa construcción que es la iglesia. ¿Y dónde lo podemos leer, amados hermanos? Lo podemos leer en la primera epístola del apóstol Pedro, amados hermanos, en el capítulo número 2, el verso 5 en adelante. Dice así: vosotros también,
como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, y esto está citando, amados hermanos, al profeta Isaías en el capítulo 28. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El mismo apóstol Pedro, él dice, nosotros somos piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Es por eso de que Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, siendo la principal piedra Jesucristo. ¿Por qué dice principal y no única? Porque la iglesia está, amados hermanos, simbolizada por una edificación donde hay, amados hermanos, una piedra principal y donde se van añadiendo más piedras para poder construirla. De esta manera, nosotros venimos a ser también piedras vivas, que somos parte de esa edificación gloriosa. Pero el mismo apóstol Pedro no se posiciona como la piedra fundamental, sino que él cita la profecía de Isaías en el capítulo 28, cita a los Salmos capítulo 118 y cita a Isaías capítulo 8 versículo 14 en esta descripción. ¿Y de quién hablaban ellos? Hablaban única y exclusivamente de Jesucristo. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y que dice, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es el que dice, el que en mí cree no será avergonzado? Lo dice, amados hermanos, nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos entender de que Jesucristo es el fundamento principal. Los apóstoles jugaron un rol importante y cada uno de nosotros somos esas piedras vivas que formamos parte de esa edificación tan gloriosa. Ahora, cuando hablamos del origen de la iglesia de Cristo, amados hermanos, debemos de recordar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene a esta tierra para poder, amados hermanos, salvar a la humanidad del yugo de esclavitud. Los judíos creían de que el yugo de esclavitud que Jesús les venía a quitar era el yugo de esclavitud romano en el cual se encontraban. Y ellos esperaban de que Jesucristo estableciera un reino terrenal y acabara con todos los malos. El problema es de que si Jesús hubiera venido a acabar con todos los malos, hubiera acabado hasta con los judíos. No hubiera quedado nadie, porque delante de los ojos de Dios todos habíamos pecado. Es por eso de que Él no viene a destruir a los malos, porque si hubiera venido a destruir a los malos, según la percepción de los judíos, ellos se iban a librar. Pero no, ellos también estaban condenados porque sus corazones se habían corrompido y era necesario establecer un reino no con una ubicación geográfica terrenal, sino un reino espiritual en el corazón de cada uno de aquellos que creen en este fundamento, en la piedra principal que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la iglesia, amados hermanos, como origen, se trata de un pueblo caracterizado por, y voy a mencionar por lo menos 3 características importantes. En primer lugar, se caracteriza por ser un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. Eso lo encontramos en Efesios capítulo
número 1. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo número 1, el versículo número 6 y 7. Vamos a leer esta porción de la palabra de nuestro Dios que es tan importante para nuestras vidas. Efesios capítulo número 1. Versículo 6 en adelante. Capítulo 6, versículo, amados hermanos, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Que el pueblo, amados hermanos, la iglesia está caracterizada por un pueblo, en primer lugar, que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, que ha creído en el lavamiento de sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo. También, amados hermanos, si hablamos de cómo está caracterizado este pueblo, está caracterizado por ser separado del sistema mundanal. No digo separado del mundo porque muchos no entienden en el sentido de que dicen, ¿cómo es eso de que la iglesia es separada del mundo pero están en el mundo? Cuando hablamos, amados hermanos, de una separación del mundo, hablamos no del globo terráqueo, sino del sistema de maldad que opera en este mundo. La Biblia dice de que el mundo entero está bajo la dirección del maligno. Entonces viene la iglesia, amados hermanos, y la iglesia se convierte en un pueblo que se caracteriza por ir en contra de esa corriente. Que Dios, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viene y genera en nosotros, amados hermanos, un cambio de mentalidad y nos hace arrepentirnos, que arrepentirnos significa cambiar de camino, cambiar de opinión y darnos cuenta de que como hemos estado viviendo no es la manera correcta, aunque pareciera que es la manera correcta, pero que hay algo más. Y esa es la verdad de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Él viene y hace, amados hermanos, que nosotros seamos separados del sistema mundanal de esta tierra para vivir una vida que va en contra a la corriente, en el sentido, amados hermanos, de que hay actitudes, hay acciones que nosotros ya no podemos hacer que otros hacen. ¿Por qué razón? Porque va en contra de nuestros principios y en contra de nuestro llamado. Se trata, amados hermanos, también de un pueblo dedicado al servicio de la obra de nuestro Dios. Esto lo leemos en Romanos capítulo número 12, yo le invito para que usted pueda leer juntamente conmigo. Romanos capítulo número 12, el versículo 12 en adelante dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué encontramos aquí, amados hermanos? Un grupo de personas, una asamblea, una iglesia
que vive, amados hermanos, con principios que eran raros de poder visualizar y hasta hoy en día son raros de poder visualizar, porque lo que se nos dice, amados hermanos, socialmente es que si alguien hace algo en contra de mí, pues yo tengo todo el derecho de poder responder con la misma proporcionalidad. Sin embargo, aquel pueblo que se caracteriza por estar dedicado al servicio de la obra de Dios, actúa de forma diferente. Entonces, hablando, amados hermanos, del origen de la iglesia, ya decíamos que es de origen divino y no humano, que Jesús es el fundador y fundamento principal, y que se trata de un pueblo caracterizado por ser redimido por la sangre de Cristo, separado del sistema mundanal y dedicado al servicio de la obra de Dios. Ahora, al punto número 2, amados hermanos, nos vamos a investigar la cabeza de la iglesia o la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia. Y cuando yo me estoy refiriendo a la estructura de la iglesia, estoy haciéndolo de forma global. No estoy hablando de una denominación en particular. Estoy hablando de la iglesia de Cristo general. Nosotros sabemos que hay muchas denominaciones. Que cada denominación, amados hermanos, tiene sus reglas y normas, no doctrinas. Porque si alguien cambia la doctrina, ya no es iglesia de Cristo. Si alguien desplaza a Cristo de su ecuación, ya no es iglesia de Cristo. Es iglesia, pero de otra índole. Ya decíamos que el término iglesia significa asamblea. Ahora, la iglesia de Cristo, amados hermanos, puede tener la denominación que quiera. Puede ser de la denominación y del nombre que quiera, pero el fundamento debe de ser el mismo. La doctrina fundamental debe de ser la misma. Las normas pueden cambiar. Una norma, para poner ejemplo, es, amados hermanos, si por ejemplo usamos música para adorar o no usamos música para adorar. Los que adoran con música no pecan y los que adoran sin música tampoco pecan. Son normas. Una norma es, amados hermanos, que por ejemplo en la congregación hay 2 filas de asiento, una para damas y una para caballeros. Tienen sus razones, por supuesto, pero no es una doctrina. No es que si alguien lo hace diferente y que tiene las sillas a que se siente quien se quiera sentar, va a tener problemas con Dios. No, de ninguna manera. Esas son, amados hermanos, son normas, son reglamentos. Si por ejemplo hay alguna iglesia que dice, bueno, nosotros vamos a hacer culto los domingos a las 10 de la mañana, pero hay otra iglesia o otra denominación que dice, nosotros lo vamos a hacer a las 2 de la tarde, ninguno de los dos están incurriendo en una falta, en un pecado, porque la diferencia de normas, amados hermanos, no nos separan. Nos separan, amados hermanos, si se convierten en una secta o en una iglesia que no es la iglesia cristiana, cuando se desplazan las doctrinas fundamentales, que son, amados hermanos, las que estamos viendo jueves a jueves. Así que vamos con respecto a la cabeza de la iglesia global, después de esta aclaración. En primer lugar, debemos de entender de que Cristo es la cabeza de la iglesia, o sea, la forma en que está organizada la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escuche bien, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice de que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre del Señor. También nosotros debemos de entender, amados hermanos, que todos los creyentes somos miembros de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes somos, amados hermanos,
seleccionados. ¿Para qué? Para ser miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno, dice, tiene diferentes dones, diferentes características. Y trae a la memoria el apóstol Pablo, amados hermanos, los miembros del cuerpo. Y dice, la mano derecha no le puede decir a la mano izquierda, no te necesito. Ni la mano al pie no le puede decir, no te necesito. Los ojos no le pueden decir a otra parte del cuerpo, no te necesito. Aún, dice, los miembros más pequeños son esenciales. Cada uno de nosotros, amados hermanos, tenemos, amados hermanos, diferentes miembros en nuestro cuerpo que conforman un cuerpo, pero son diferentes miembros, no son iguales, no cumplen la misma función, pero son necesarios. Por ejemplo, los párpados. Esto es algo extremadamente delicado, amados hermanos. Si usted toca sus párpados, esta es una piel suave, pero tienen una función. Usted no se puede quitar los párpados porque se le van a resecar sus ojos y después de eso van a venir problemas de ceguera. No los puede desplazar porque parezca que son débiles. No se pueden reemplazar. Incluso si nos vamos a un extremo más, las pestañas de los párpados, que pareciera que son insignificantes, tienen su función. Y es que muchas veces cuando algún objeto va a golpear nuestro ojo, usted se ha fijado que el párpado se cierra automáticamente con una velocidad sin que usted ni siquiera lo piense. Entonces, si nos vamos, amados hermanos, a los dedos pequeños de las manos, también funcionan, tienen su función. Incluso aquellos que muchas veces nos resultan molestos, y esto es algo normal, no quiero que lo tome a mal, los vellos que están dentro de nuestras narices, a veces nosotros nos incomoda tenerlos ahí, pero hasta eso tiene su función. Hasta eso tiene su función para filtrar, amados hermanos, que a nuestras fosas nasales no nos vayan a llegar, por ejemplo, insectos o basuras grandes, porque nos van a provocar enfermedades. Entonces, me voy a esto, amados hermanos, de que debemos de entender de que Jesucristo es la cabeza y que el cuerpo somos la iglesia, y que la iglesia va a tener diferencias y va a tener diferentes funciones, pero no debo, amados hermanos, menospreciar a ninguno de mis hermanos, ni mis hermanos me deben de menospreciar a mí, porque todos cumplimos una función y todos conformamos el cuerpo de Jesucristo. Y si nos vamos al extremo, amados hermanos, si nos vamos a hacer un zoom microscópico, vamos a entender de que nuestro cuerpo está conformado por millones de células, y cada una de esas células forman y tienen una función importante en nuestro cuerpo. Por lo tanto, amados hermanos, cada uno de nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Esa es la configuración de la iglesia. Debemos entender de que Cristo es el líder y guía de la iglesia por medio de la obra del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, Él habla del Consolador, del Espíritu de verdad, y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él indica a aquellos amados hermanos que habían creído en Él y les dice: no se muevan hasta que sean investidos por el poder de lo alto. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la promesa. Y después, amados hermanos, en el día de Pentecostés, que el día de Pentecostés también, amados hermanos, no es algo nuevo. Pentecostés era una fiesta que celebraban desde el tiempo de Moisés. Ahora, casualmente, o no casualmente, sino con propósito, Dios permite de que el Espíritu Santo descienda ese día. ¿Por qué razón? Porque ese día acudían
muchas personas a Jerusalén, a esta ceremonia, a este acto, a esta fiesta de Pentecostés, y era necesario que ellos se fueran con el mensaje que Dios iba a derramar ese día por medio de sus apóstoles, por medio de los primeros cristianos. Entonces, todos, amados hermanos, nosotros somos guiados por medio del Espíritu Santo. Él los guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. No lo puede recibir porque no lo conoce. Está estrictamente al servicio de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué seríamos nosotros como iglesia sin el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, es quien nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, amados hermanos, es quien nos consuela cuando nos sentimos angustiados. El Espíritu Santo, amados hermanos, es quien nos capacita y nos transforma, provocando en nosotros el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amados hermanos, el Espíritu Santo es quien nos da la iluminación para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien capacita de dones a la iglesia. ¿Qué seríamos nosotros si Dios no hubiera enviado la presencia de su Espíritu Santo a nosotros? Debemos de entender eso. La cabeza es Cristo. El cuerpo es la iglesia. Y este cuerpo, amados hermanos, cumple una función importante gracias a la intervención del Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. Y vamos a eso, al punto número 3. ¿Cuál es la misión de la iglesia sobre este mundo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? En primer lugar, amados hermanos, representar a Cristo como embajadores. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice así que somos embajadores de Dios en la tierra. Cada uno de nosotros somos embajadores y esto a mí me encanta recalcarlo porque muchas veces nosotros decimos yo soy un gusano, muchas veces nosotros decimos yo soy una vil criatura, fíjate Señor en este gusano, fíjate Señor yo no soy nada, no valgo nada. Un momento. Si usted ya recibió a Jesucristo como su Señor y como su Salvador y ha sido sellado por la presencia del Espíritu Santo, usted se ha convertido en un embajador del cielo en la tierra, un embajador que representa el reino de Dios. ¿Qué tipo de representación le estamos dando? A mí siempre me gusta hacer esta pregunta retórica. ¿Qué tipo de representación le estamos dando a Jesucristo aquí en la tierra? Y esta frase me gusta mucho, de que lo más cerca que muchas personas van a estar de Jesucristo somos usted y yo. ¿Qué clase de Cristo están viendo en nosotros? ¿Qué clase de Cristo están viendo en nosotros? Ya decíamos que el cristiano o la iglesia se caracteriza por ser redimido por la sangre de Cristo, por ser separado del sistema mundanal de esta tierra, que dice la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, que somos olor grato delante de la presencia del Señor, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero dice también la palabra del Señor allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y aparte de eso, decíamos que se caracteriza por ser un pueblo dedicado al servicio de la obra del Señor. Ahora, la función o la misión de la iglesia sobre este mundo, ¿cuál es? Aparte de ser embajadores, de ser representantes, aparte, amados hermanos, de que Jesús nos dejó a nosotros para poder hacer una representación importante del amor que Él nos ha entregado a nosotros, debemos de predicar el evangelio y discipular. Esa es la misión de la iglesia. La función fundamental. ¿Sabía usted de que predicar, que evangelizar no es una opción, es un mandato? Todos los creyentes estamos llamados a formar discípulos. Todos los creyentes estamos llamados a predicar el evangelio. Usted dice, hermano, pero es que yo predico y nadie se arrepiente. Es que esa no es su función. Esa es función del Espíritu Santo. Convencer al hombre que esa palabra que usted predica
cause el efecto necesario. De eso se encarga el Espíritu Santo. Su deber y mi deber es predicar el evangelio. Todos, no solo los pastores, no solo los evangelistas, todos, porque todos podemos predicar, o sea, dar testimonio de lo que hemos recibido. Si usted va a un centro comercial y encuentra un producto que en todos los lugares está caro, pero usted lo encuentra barato, usted va y le cuenta a su vecina y le dice: mire vecina, en tal supermercado encontré este producto a tal precio. Usted está predicando, está anunciando de algo bueno que usted encontró, de algo bueno que usted recibió sin necesidad de capacitarse como impulsadora o como impulsador de la empresa de ese producto. Por lo tanto, el evangelio, amados hermanos, si lo traemos a un símil, a una representación, podríamos representarlo como ese producto que usted ha encontrado, donde ha encontrado gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese producto donde ha encontrado la salvación de su alma. Usted fácilmente abre su boquita y le cuenta a su vecina y le cuenta a su vecino o le cuenta a quien usted quiera de que ha encontrado algo maravilloso. Somos llamados todos a evangelizar y también a discipular. Vayan y prediquen, dijo Jesucristo. Vayan y prediquen. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y él dice también: y enséñenles. A esto, enseñar es el discipulado. Y es por eso, amados hermanos, que como canal TV El León de la Tribu de Judá ha vencido, se ha diseñado este programa de discipulado cristiano. Porque es necesario discipular a todas aquellas personas que reciben a Cristo. Discipularlos, o sea, enseñarles. Porque hay muchos que no saben muchas cosas y es normal. Un día, yo he aprendido, amados hermanos, algunas cosas, no lo sé todo, me hace falta mucho por aprender, pero un día sabía menos. Y alguien se encargó de compartirme y hasta el día de hoy yo sigo aprendiendo. Hasta el día de hoy yo sigo, amados hermanos, siendo capacitado por, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, los hombres que Dios usa y la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, el discipular, amados hermanos, es importante y es una misión de la iglesia. También la misión de la iglesia sobre este mundo, amados hermanos, es brindar compañerismo y proveer medios de adoración. Bendito sea el nombre del Señor. Brindar compañerismo. Por eso es que es importante las iglesias, hablando, amados hermanos, o los templos. Esa es otra cosa, amados hermanos, que los templos no son iglesias. Los templos, son construcciones. La iglesia somos todos los creyentes. A veces decimos: ¿a cuál iglesia vas? Para referirnos a cuál templo. Pero en realidad, amados hermanos, las denominaciones son denominaciones, los templos son templos, pero la iglesia somos todos los creyentes. Entonces, es importante, amados hermanos, proveer medios y lugares de adoración. Es por eso que son importantes los templos, porque en los templos nos reunimos como iglesia a escuchar la palabra del Señor y a adorar a Dios. A ser instruidos y adorar a Dios, a tener comunión con Dios. No que signifique, amados hermanos, que únicamente ahí se puede mover la gloria de Dios, pero es importante tener compañerismo. Es importante, amados hermanos, tomar el ejemplo de la iglesia en los primeros años, los cuales, amados hermanos, se reunían para poder compartir y dice que tenían todas las cosas en común. Entonces la iglesia debe brindar, amados hermanos, lugares y medios para escuchar su palabra y para la adoración. Que los templos, amados hermanos, sean lugares donde la gente encuentre restauración, donde la gente encuentre paz, donde la gente encuentre el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que va a traer, si bien es cierto, un confrontamiento a su vida, pero sanidad para su alma. Hablando de la misión de la iglesia, amados hermanos, con respecto al compañerismo, es necesario que nosotros nos apoyemos entre nosotros mismos. A veces, amados hermanos, cometemos el error de menospreciar a nuestros hermanos que tienen diferencias dogmáticas, diferencias con relación a los
a las reglas internas. Los menospreciamos y los tratamos de mundanos y los tratamos de que no son de Dios y que los tratamos de que se van a perder. No es una función que a mí me corresponda como iglesia. No es una función que a mí me corresponda. Cuando el Señor nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, nos da esa enseñanza. Dice que los trabajadores vinieron y le dijeron al dueño de aquel terreno: ¿arrancamos la cizaña? Y le dijo: no, porque ustedes se pueden equivocar y pueden arrancar también el trigo. Dejen que eso lo van a hacer los ángeles. Dejen que eso es una misión que le corresponde a Dios. Pero muchas veces nosotros, amados hermanos, queremos, aparte de predicar el evangelio, convencer a la gente y aparte de eso, condenar. No son esas tres encomiendas que se nos ha dado. Nuestro deber es predicar y dejar, amados hermanos, que sea Dios el que se encargue de poder, amados hermanos, juzgar a cada quien según sus obras. Dice la palabra del Señor, hablando de iglesias, como les decía, el fundamento es uno, es Cristo. Ahora, cada quien mira cómo sobreedifica, dice. Y aquí entran las denominaciones. Este es el lugar de las denominaciones. Y no quiero mencionar ninguna denominación como ejemplo, pero usted sabe qué son denominaciones. Una denominación es, por ejemplo, el día de mañana, Dios me llama a mí, me lleva de misionero a algún lugar y levantamos una obra. Y ponemos, por ejemplo, el nombre Iglesia, Columna y Baluarte de la Verdad. Vaya, esa es una denominación, pero no me excluye de la iglesia de Cristo, de ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, ahora hay cosas, mis obras, dice la palabra del Señor, el fundamento es uno, Jesucristo, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Algunos van a edificar oro, algunos van a edificar plata, piedras preciosas, y esta obra va a ser pasada por el fuego en el día final. Dice que aquel que ha edificado cosas que resisten la prueba del fuego va a recibir recompensa. Pero aquel, dice, que edifica sobre este fundamento madera, heno, hojarascas, cuando pase por el fuego se va a quemar. Y dice, si bien es cierto, aunque la obra de este se queme, él por sí mismo va a ser salvo, porque su salvación no depende de sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, muchas veces, como denominaciones, tenemos diferencias. Y el Señor va a probar nuestras obras. Y en aquel día se va a ver si pasamos raspadito, como muchos alumnos hoy que finalizó el año, pasaron raspaditos. Sí pasaron el año, pero no le dieron ningún reconocimiento de primer lugar, no le mencionaron como titular de algo. ¿Por qué razón? Porque pasó raspadito. Si traemos, amados hermanos, esta representación a nuestro sentido espiritual, hay muchas denominaciones que van, amados hermanos, sin duda alguna, son salvos, pero muchas de sus obras van a ser reprochadas y se van a desvanecer y se van a dar cuenta, y Jesucristo los va a exhortar de que lo hicieron mal. Pero eso ya le compete al Señor Jesucristo. Ahora, aparte de eso, amados hermanos, decíamos de proveer medios para que haya adoración, la última, o al menos de las que yo puedo nombrar en esta mañana, porque ya el tiempo ya se nos está yendo. La iglesia, amados hermanos, los miembros de la iglesia deben de ser parte del trabajo que se realiza en ella. O sea, no es que otro va a venir a hacer el trabajo. Yo como iglesia voy a hacer el trabajo. Yo como iglesia voy a trabajar. Usted como iglesia va a trabajar. No espere que otro evangelice. No espere que otro, amados hermanos, ore. No espere que otro cante para usted cantar. Usted cante, usted ore, usted busque la presencia del Señor. Usted hable de Cristo. Hable de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la iglesia de Cristo es un pueblo que ha sido escogido por Dios para cumplir una misión importante en esta tierra, la propagación del evangelio. Pero no se va a quedar en esta tierra. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual va a tener lugar muy pronto.
y todos aquellos que hemos sido lavados por su sangre, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, vamos a estar con Él. Por lo tanto, si usted en esta hora quiere recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, escriba: yo acepto a Cristo o yo me reconcilio con Dios. 2 minutos tengo para este llamado. Si usted quiere ponerse a cuentas con Dios en esta bendecida hora de la mañana, puede hacerlo. Puede ponerse a cuentas con Dios. Puede acercarse a Dios para ser parte de la iglesia. Bienvenido a la iglesia. Una piedra viva más para la iglesia. Para esta construcción tan importante. Esta construcción que sigue llamando al pecador. Esta construcción, esta iglesia que sigue llamando a las vidas para que puedan acercarse a la verdad que es Jesucristo. En otros temas, amados hermanos, vamos a hablar del comportamiento cristiano, vamos a hablar de la obra social de la iglesia. Como les decía, para diciembre ya pronto vamos a presentar la programación de temas y también, si Dios nos presta vida, en enero también vamos a tener otros 4 temas dependiendo de los jueves que traiga el mes. Así que en este momento doy una oración de gracias al Señor por su vida, por este tema que hemos desarrollado este día. Y recuerde, usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y somos, amados hermanos, pueblo escogido por Dios. Y un día estaremos en la patria celestial. Vamos a orar al Señor en esta hora. Padre que estás en gloria, te doy gracias por este tema que ha sido posible desarrollar para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno de la gloria, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice todas las vidas, Señor, que nos han visto y nos van a ver posteriormente a través de la grabación de esta transmisión. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti la gloria, a ti la honra y la alabanza por los siglos. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, llegamos al final de este programa. Usted puede mencionar, hermano, no habló de los pastores, no habló de los evangelistas. Va a haber un tema específico para los ministerios, porque es un tema también muy importante y muy amplio. Los ministerios que dice la palabra del Señor que Él constituyó y la misión de cada uno de ellos. Así que llegamos al final de este programa, Formando Discípulos. Este video quedará en Facebook, quedará también en YouTube. Y si usted desea el PDF de este tema, lo puede solicitar para darle una estudiada más ahí en su caso. Si usted también quiere o es un discipulador en su iglesia, también le puede servir mucho. Llegamos al final de este tema. Les ha saludado su hermano y amigo Lázaro Alduví Hernández. Y espero de que usted haya sido muy edificado con este tema. Y recuerde, somos la iglesia de Cristo en esta tierra. Tenemos, amados hermanos, una organización y tenemos también una misión. Dios les bendiga a todos. Hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV. El león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.